Estamos en el día viernes 23 de octubre de 2020. Esta mañana, como les adelantaba, vamos a hablar de temas electorales. Tenemos como invitado al magistrado Julio Olivo Granadino, quien pues nos va a hablar de cómo está la organización del proceso electoral y de diferentes temas que están relacionados a este evento que está programado para el día 28 de febrero. El tribunal tiene un gran reto pues al organizar elecciones en medio de una pandemia. Recordemos que estamos en una situación un tanto frágil y se ha dicho que hay que acatar todas las medidas de bioseguridad. Recordemos que las elecciones pues son un evento masivo. Vamos a conversar un poco sobre esto y también sobre las denuncias de campaña adelantada en este previo a las elecciones. Pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. El Tribunal Supremo Electoral solicitará que el Ministerio de Hacienda le otorgue un refuerzo presupuestario que le permita implementar medidas de bioseguridad para las elecciones de 2021. De acuerdo con los magistrados del tribunal, la cantidad que solicitará asciende a $5 millones a fin de garantizar que los centros de votación, así como los integrantes de la Junta Receptora de Votos, cuenten con alcohol gel, guantes, mascarillas, entre otros insumos. En otro tema, el tribunal evalúa 8 casos de campaña anticipada. Hasta el momento, ninguno de los magistrados ha querido dar opinión respecto a quiénes serían las personas que estarían siendo sancionadas, porque aseguran que estarían dando un criterio adelantado. Es de mencionar que ligado a esto existen señalamientos contra el Tribunal Supremo Electoral. Hace unos días el diputado Leonardo Bonilla, en compañía de aspirantes no partidarios, denunciaron supuestos bloqueos a las candidaturas independientes y también mencionaron que el tribunal no permite que ciudadanos apoyen una candidatura de otro departamento, lo cual no estaría contemplado por la legislación del tema. Esta mañana conversaremos sobre este y otro tema con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, pues nos agrada recibir en este espacio al doctor Julio Olivo Granadino, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Pues hay temas muy interesantes a tratar con usted, doctor, así es que le damos los buenos días y la bienvenida pues a este espacio aquí en Hechos AM. Buenos días a toda la teleaudiencia y gracias a usted también por siempre invitarme a sus programas, que casi ya no me invitan a los otros, ni el 21 y todos estos canales que antes yo llegaba. Pero bueno, aquí estamos dispuestos, ¿verdad?, a opinar. Doctor, comencemos hablando de las denuncias de campaña adelantada. Hace unos días ustedes tenían una reunión, para ser específico el día martes, se iban a reunir para hablar de las denuncias. En ese momento se dijo hay 8 que están ya, digamos, en proceso de estudio. ¿Ya tienen ustedes una resolución, doctor? ¿Qué es lo que está pasando con este tema? Porque estamos pues en un periodo ya de organización, digamos, de las elecciones del 28 de febrero, y este ha sido pues un tema a veces recurrente, el tema de la gente que se adelanta a buscar, digamos, la simpatía de los posibles electores, de los posibles votantes para el 28 de febrero. ¿Cómo está esta resolución, doctor? Bueno, quizás plantear de que en efecto he venido observando una serie de críticas, es decir, las críticas han ido como en ascenso, ¿verdad? Sí. Y esto, déjeme decirlo, tengo en mis manos una propuesta que formulé al organismo colegiado, que tiene fecha 4 de marzo, sí, precisamente en el Romanos 1, y tiene 7 folios, porque acuérdate que me pongo a escribir ahí bastante. Y precisamente en el Romanos 1 planteo, de que he venido insistiendo desde hace varios meses, todavía en marzo, la necesidad de frenar la campaña anticipada, prohibida por el artículo 81 de la Constitución de la República y desarrollada también del 172 al 179 del Código Electoral. Sí. ¿Qué señala el artículo 81? Y este es un artículo que tiene todo un recorrido histórico, y por cierto, un día que me permita presentar el libro de la democracia en riesgo, que será otro momento, claro, sí, tal y como usted me lo ha prometido, planteamos en ese devenir histórico y hasta la Constitución del 50 se plasma este articulado, sí, que prohíbe la propaganda electoral, oiga bien, o más bien solo se permite la propaganda electoral, lo voy a plantear en positivo, sí, 4 meses antes para la elección presidencial, 2 meses antes para la elección de diputados y diputadas a Asamblea Legislativa y 1 mes antes para consejos municipales. Y lo mismo desarrolla el artículo 175 del Código Electoral. Sucede de que varios candidatos y candidatas, varios partidos políticos, siempre se dan a la tarea de, digamos, de incumplir estos plazos, porque entiendo que con esto, como en el boxeo, usted le puede dar varios golpes al oponente si el árbitro se lo permite.
Sí. Entonces el Tribunal Supremo Electoral es el árbitro. Entonces yo planteaba esta propuesta, imagínate, el 4 de marzo, ¿verdad? El 4 de marzo, y planteaba que nos sujetáramos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Electoral, y esa jurisprudencia, yo señalaba acá, medidas cautelares en el 1.2, mira, Sí. aplicación de medidas cautelares previas y coetáneas al proceso administrativo sancionador. ¿Qué intención tenían estas medidas cautelares? Frenar, es decir, si bien yo puedo ver un spot publicitario, Sí. ¿verdad? Y ustedes como medios, hay que decirlo, pues sí, ustedes les contratan el espacio y si la autoridad electoral no dice nada, ustedes lo siguen, digamos, promoviendo, ¿verdad? Porque hay un pago de esa publicidad. Igual sucede en la prensa, la radio, etcétera, etcétera. Entonces el papel del Tribunal Supremo Electoral como árbitro es observar y diagnosticar o monitorear en el ambiente electoral si hay un partido político que está promoviendo, por ejemplo, la imagen de un candidato, es decir, si Sí. ustedes invitan demasiado, por ejemplo, a un mismo candidato, a un ministro, solo para señalar algo que yo los veo casi todos los días en la televisión, ¿verdad? Los medios de comunicación tienen una responsabilidad, el candidato tiene una responsabilidad, el partido político tiene una responsabilidad, porque ya el artículo 81 le señala que es 2 meses antes para diputado y 1 mes antes para Asamblea Legislativa. En fechas concretas de nuestro calendario electoral, el 27 de diciembre inicia la campaña. Sin Sí. embargo, hemos visto que desde el año pasado, algunos personeros, algunos candidatos, etcétera, etcétera, se han dado a esta tarea. Entonces yo por eso presentaba esta propuesta, desde meses antes lo había planteado de manera verbal. El organismo colegiado tuvo a bien, porque recuérdese que ahí es un tema no de razón, sino de Sí, votación. claro. Al interior de los Sí, organismos, porque hay que son, decirlo son así. 5 magistrados para las personas que nos sintonizan, son 5 Correcto. magistrados los que toman decisiones. Correcto. Y, No- y son, digamos, dependiendo de cómo se dé esa votación, así se decide. Correcto, se yo hoy decide. soy magistrado propietario, recordemos, la rienda Sí. la lleva, digamos, una presidenta, propuesta, hay que decirla, por el partido Gana, en relación al número de votos que se obtuvieron. Entonces, lo que le quiero decir es que esta es la propuesta que se presentó por mi interés. Hay un interés legítimo y hay que decirlo. Si se vulnera el principio que se llama de equidad en materia electoral, usted prácticamente, digamos, le ha quitado una tuerca, Sí. ¿verdad? Le ha quitado la columna vertebral al proceso electoral, porque significaría, en lo que estábamos hablando de los boxeadores, que poco veo ahora boxeo después de Manny Pacquiao y todo eso, significaría que usted le permita a un boxeador darle varios golpes y el árbitro, no, permitime, no es tu tiempo todavía. Sí. Le da otros golpes, no, permitime, no es tu tiempo. Hasta el 27 de diciembre comienza la campaña, ¿sí? Y luego le va a permitir al otro, hoy sí ya se pueden golpear, el 27 de diciembre, pero el otro ya ha acertado varios golpes. Sí. En los 100 metros planos, igual, le ha permitido al conejo que avance, ¿ya? Sí. Y llegue casi hasta la meta. Ya cuando está a 1 metro de llegar a la meta, usted ahora inicia la campaña, ahora pueden comenzar a correr y los demás partidos políticos están al inicio Sí. de la línea de la competencia. Entonces, eso no se puede hacer. El árbitro electoral debe tener la valentía, ¿verdad?, para poder aplicar las reglas electorales, las normas electorales, de manera equitativa a todos los competidores. Pero, doctor, una pregunta. El árbitro, en este caso, el Tribunal Supremo Electoral, ha sido, digamos, contundente, está haciendo un buen papel a la hora de intervenir, porque como usted decía, ahí son pues decisiones colegiadas, no son decisiones de Julio Olivo, sino que son decisiones que se toman en el grupo de magistrados que son, digamos, los árbitros designados para regir y para ordenar un proceso electoral. Bueno, se lo digo así, 3 meses después se estaban aplicando algunas cuestiones acá. De su propuesta. Déjeme decirle que en el colegiado anterior se promovió incluso una reforma, porque el otro chiste es que cuando usted, imagínese que en el caso que inicie un proceso administrativo sancionador en contra del violador de la ley, el que está violando la Constitución y la ley, la multa va de 10.000 a 50.000 colones, todavía está en colones. Sí. Propusimos, oiga bien, en el organismo colegiado anterior, que esa multa se incrementara. Y de hecho yo hice una propuesta parecida a esta en el colegiado anterior. Sí. Quiero decir que las cosas se parecen un poco, pero no son iguales, ¿verdad? Sí se avalan medidas cautelares, yo insistí en las medidas cautelares, porque con ello usted lo que hace es ordenar al medio de comunicación, ordenar a Facebook, Twitter y hoy todo esto que existe en redes sociales, que bajen esa publicidad porque no es el tiempo de Sí. nuestro calendario electoral. Algo así como
es una publicidad prohibida, es una propaganda prohibida. Entonces, usted le manda un oficio al medio de comunicación y o al gobierno, por ejemplo, ya sea municipal o el gobierno central, y generalmente atienden, digamos, salvo el más de algún pícaro que le dice, mire, ese programa no lo encontramos y nunca pasó, ya en el diligenciamiento de digamos, del proceso. Pero la medida cautelar surte efecto porque el medio de comunicación baja la publicidad. No le ordenamos al candidato que la baje, porque entonces no la baja, así como son las cosas ahora, sino que le ordenamos al medio de comunicación. Entonces se baja, esa es la medida cautelar que tiene efecto. O sea, eso 3 meses después lo hemos estado haciendo, pero si le doy las estadísticas, quizás usted se va a poner demasiado triste, y esto va para los magistrados también del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? De las diligencias que se han promovido en el tribunal o que se están tramitando, tenemos 32 casos de propaganda electoral. Y la buena noticia es que algunos casos son de oficio, oiga, y otros son por denuncia. Varios partidos políticos han denunciado a su oponente y ellos se denuncian entre ellos, o más de algún candidato denuncia, que ve una pancarta que está en su pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, de eso tenemos 32 casos. Imagina, de estos 32, solo 7 expedientes se han finalizado. Le traigo una estadística aquí directamente por la actividad jurisdiccional del tribunal y para ser transparente con la población. 7 expedientes se han finalizado. Pero estos expedientes que se han finalizado, y déjeme decirle, ¿va?, han sido generalmente en contra, ¿va?, del nuevo partido Nuevas Ideas o del gobierno. Ojo en esto. Y estos se han declarado improcedentes. ¿Ves? Algo así que no le logra demostrar, por ejemplo, al ministro de Agricultura, en el famoso caso de Panchimalco, que él estaba prevaleciéndose de su cargo, ¿ya? Y este tema, si usted se fija, todavía está diligenciándose. Ojalá que no vaya a haber en realidad alguna sanción para este ministro en otra instancia cuando el Tribunal Supremo Electoral lo absolvió de propaganda electoral. Yo razoné mi voto en esa ocasión porque sí creía que había un tema de propaganda anticipada. En concreto, 7 expedientes se han declarado improcedentes, es decir, no hay causa, ¿verdad? 4 audiencias también, con un poco de presión, se han programado, porque el otro tema es que usted aplica las medidas cautelares, baja la propaganda electoral anticipada, pero no inicia ningún expediente. Es decir, el tribunal prácticamente tiene 0 casos, oiga bien, sancionatorios, ¿va? Esto tiene 0, o sea, no hemos sancionado a nadie. A pesar de que la multa es blandengue, de 10.000 a 50.000, que a cualquiera de estos millonarios ahora, o lo que invierten en la campaña, si usted ve el monto de inversión en la campaña electoral, por algunos partidos políticos, les va a dar risa pagar 10.000 o 50.000 colones, pero a pesar de eso, no han sido sancionados. Es decir, no se ha programado ninguna audiencia. La semana pasada, oiga bien, pero siempre recordando el tema, o presionando, si usted quiere, o peleando el tema, se programaron 4 audiencias. Yo decía, los jueves y viernes, programemos audiencias, que esos jueves y viernes podemos tener tiempo, o al menos que los magistrados suplentes asuman también esa audiencia con algunos titulares, o algunos de nosotros. Entonces, únicamente 4 audiencias. Es decir, el próximo jueves, ¿verdad?, se programaría una audiencia en contra de determinados partidos políticos, ¿sí? Y allí, digamos, viene el tema porque van a haber debates también por sancionar o no sancionar. Ya, mientras tanto, la campaña continúa, si usted se fija. Y yo creo que es evidente para la población. 6 casos se han iniciado también de oficio en contra de candidatos y alcaldes. Esto es importante y ha sido una pelea todavía. Más de algún magistrado no firma las resoluciones. Yo, como siempre digo las cosas, estoy dispuesto a debatirlo también, si quiere públicamente, con otro magistrado. 6 casos se iniciaron de oficio y algunos no estamparon su firma, hay que decirlo, a pesar de estar peleándonos y haber convenido que se iban a firmar. Eso es delicadísimo, porque sigue prevaleciendo como una conducta, si quiere, de omisión del Tribunal Supremo Electoral frente a la evidente campaña electoral. Yo creo que hasta un niño de escuela, si los ponen a los niños de escuela, decirles si esto es campaña electoral o no es campaña electoral, o alguien está promoviendo más la imagen de uno que de otro, los niños, yo creo que le aseguro que le dirían, mire, sí, este sujeto está saliendo mucho en la tele y el otro está saliendo muy poquito. Pero entonces, doctor, si estamos hablando de, digamos, de esto que usted nos dice, hasta un niño puede identificar que hay campaña adelantada, esto, digamos, está siendo, podríamos decir, solapado por miembros del tribunal. Para mí hay una conducta omisiva,
y esta puede ser, ya sea por miedo, recuérdese que ahorita el gobierno, hay que decirlo, el gobierno de la República, y por eso el libro se llama La democracia en riesgo, ¿ya? ¿Ya? El peligro de una dictadura, el peligro de las decisiones arbitrarias de parte del Ejecutivo, que primero el temor era que no nos diera presupuesto. Se recuerda que en una ocasión dijeron que no sabían si iban a haber elecciones en el país. Y por cierto, usted me invitó a un programa que fue, bueno, me atacaron mucho en las redes sociales, pero bueno, yo como no las leo mucho, paso un poco más tranquilo. Claro, la gente en la calle queda cuando me mira, este es Julio Olivo, este no es qué, y comienzan, ¿verdad? Y bueno, sí, etcétera, etcétera. Entonces, después de esa pandemia mental, que usted me decía, ¿a qué se refería ese concepto? Yo creo que hoy ya lo va, porque hay pandemia real y pandemia mental. La pandemia mental era, los tengo acordonados a todos, yo dije aquí, ojo a los partidos políticos, ¿sí? Sí. Ojo a los partidos políticos, porque esta pandemia puede ser mental, puede ser intencionada y puede tener efectos electorales. Y como a mí me interesa como magistrado y como luchador por la democracia, me interesa que haya equidad en la contienda. Al final no me interesa quién gane, pero sí me interesa que las reglas se cumplan y que todos tengan la misma oportunidad. Y ahorita, sí entonces, hay que decir, no todos están teniendo la misma oportunidad, porque el árbitro electoral está dejando pasar a unos, corriendo a unos los 100 metros planos, y a otros los está dejando, a unos que ya van llegando a la meta, y la campaña inicia el 27 de diciembre. Y a otros están cumpliendo la ley. ¿Qué tipo de control, doctor, está ejerciendo entonces, digamos, el Ejecutivo, en este caso, que es la Presidencia de la República, del Tribunal Supremo Electoral? Porque si eso está ocurriendo, y nos decía, mire, le están dejando pasar todo, es que sí tiene cierto control de las acciones. Lo que pasa es que creo, y yo por eso he llamado a la valentía, igual que en la pandemia, se recuerda, los magistrados ya no querían llegar a reunión. Sí. Por cierto, la presidenta está con COVID en este momento, y ha asumido la presidencia, digamos, otro magistrado del Tribunal Supremo Electoral, magistrado propuesto por el Partido Arena, porque el magistrado Bellman. Sí. O sea, debido a esa situación, pues que es racional. En todo caso, el tribunal ha venido trabajando en medio de la pandemia y eso sí es positivo. Sí. Es decir, llamamos a la valentía de todos los magistrados y hay que decir, varios magistrados se enfermaron y otros hemos seguido, otros quizás nos enfermamos, nos da una cosa, nos da otro, pero quizás estamos hechos de otro material, ¿verdad? Y eso, pues sí hay que agradecer a las alturas por habernos construido de esa manera. No puede interrumpir, digamos, la organización del trabajo electoral, de todo el calendario, el hecho en este caso de que la presidenta esté pues enferma de esta situación en la que todos estamos en riesgo, ¿no? Pues la verdad es que no, porque digamos ya hay una organización, ya hay un calendario electoral, ya hay un plan electoral y digamos nosotros continuamos en ese tema. Pero si me deja terminar, claro. Porque creo que este tema le va a interesar a usted como noticiero. Entonces le digo, 6 casos hemos iniciado, espero que este día se notifiquen. ¿Va? Porque 6 casos de oficio son los que me digan. Ya firmamos esa resolución la mayoría. Sí. Y son casos que estamos iniciando de oficio contra campañas evidentes, que por cierto presenta una comisión, ¿verdad? O una unidad de comunicaciones que tenemos también, que detecta los casos, que no es difícil detectarlos. Y le menciono, por ejemplo, casos emblemáticos como el ministro de Gobernación. O sea, van a proceso, a sancionatorio. El ministro, que no recuerdo el nombre. Mario Durancio. Este señor, cabal. Este señor va también candidatos a diputados del partido Gana, del partido Arena y también del partido FMLN. ¿Va? O sea, para aplicar esa justicia electoral. A ellos se les va a iniciar ese proceso sancionatorio. Solo con el cuidado que si usted es un funcionario de gobierno, el artículo 184, hay que tener mucho cuidado con todos estos señores que se prevalecen del cargo, digamos así. El 184 le plantea una sanción bien delicada. ¿Ves? Le plantea una sanción bien delicada que no sé si tenemos tiempo. Por favor, porque doctor, usted siempre me da menos tiempo a veces, ¿verdad? Le dice el 184, inhabilidades y prohibiciones. Claro. Los militares en servicio activo, los miembros de la Policía Nacional Civil y los cuerpos de seguridad municipales no podrán hacer propaganda electoral partidista. Claro. Ahora se va a referir al funcionario, este inciso segundo. Ningún funcionario o funcionaria, empleado o empleada pública podrá prevalecerse de su cargo para hacer política partidista. ¿Y cuál será la sanción? Ya me equivoqué, ya era el 200 y algo que va a contener la sanción para propaganda en el caso del artículo 184.
en el capítulo 1 de las definiciones y luego venimos al capítulo 2, sanción por hacer propaganda. Artículo 226, ojo en esto. Sí. La contravención a lo establecido en el artículo 184 de este código por parte de funcionarios o funcionarias o empleadas públicas o municipales, militares en servicio activo, miembros o miembros de la Policía Nacional Civil y las de cualquier otra índole, una vez comprobada la infracción y según la gravedad de esta y a juicio prudencial del tribunal y por mayoría calificada, es decir, 4 votos, será sancionado con suspensión o destitución del cargo. Vea, la sanción es bien drástica para un ministro o para un funcionario. Destitución del cargo. Esta resolución será comunicada a quien corresponda para que la haga efectiva en 72 horas. Imagínense. Entonces, es bien delicado este tema y quizás por eso, ¿verdad?, hay un poco de miedo a firmarla, porque significa, bueno, cualquiera podría pensar, ¿y no le pagaron a la Asamblea Legislativa los salarios? ¿Va? Y el Tribunal Supremo Electoral le van a pagar los salarios si sanciona o inicia un proceso sancionatorio. Ahorita solo lo iniciaríamos. Se aplica una medida cautelar y luego lo iniciamos, pero todavía no hay sanción. Vamos a esperar a esa sanción hasta que termine la elección. Usted me decía, eso está, digamos, en los procesos que ustedes han abierto de oficio. Así el caso del ministro de Gobernación, Mario Durán. Entonces, la pregunta es, digamos, ¿cuándo se va a analizar este proceso contra Mario Durán y el tribunal puede, digamos, proceder a aplicar las sanciones de las que estamos hablando? Correcto. El tema es que para eso, le digo que solo hay 4 audiencias señaladas, 4 audiencias, y 7 declaradas improcedentes. Es decir, la mayoría se han declarado, mire, aquí no hubo propaganda porque no tenemos votación, ¿ya? 6 casos iniciados ahorita de oficio, es prácticamente el día de ayer, estamos todavía algo así como debatiendo, hey, miren, firmen, quedamos en que iban a firmar, y cosas por el estilo. Pero eso yo respeto, digamos, las decisiones de cada, y me gustaría que más de algún magistrado explicara también, con toda transparencia, ¿verdad?, este tema. Pero bien, para que llegue ese momento, que usted menciona muy bien, puede pasar un montón de tiempo. De hecho, no sé si me va a volver a invitar, pero el actual presidente de la República, hicimos una cadena nacional el día de la elección, si usted se recuerda, hizo campaña anticipada, ¿sí? O sea, hizo campaña en el momento de la elección, nunca se había visto, digamos, una situación, convocó a todos los medios y vía Sky y no sé qué, y llamó, ¿verdad?, a la población y les dijo, hasta con tristeza, vengan a votar porque los necesito, una cosa por el estilo. Y ahí está el video. Y nos pronunciamos ante la OEA, ante la Unión, ese mismo día. Y aplicamos una medida para bajar todos esos spots de publicidad. Y pregúntese cuántos años después, cuántas navidades, si se ha iniciado el proceso sancionatorio, un proceso, al menos para decir, mire, si es culpable o no. En todo caso, yo me excuso, porque yo manifesté mi opinión y dije que ahí había campaña. Y se lo reclamé a la OEA, por ejemplo. A la OEA, que pues sí estaba avalando prácticamente todo eso, ¿verdad?, como lo ha hecho ahora en Bolivia. ¿Me explico? Sí. Después de haber destituido a Evo Morales por un informe de la OEA, hay que decir, ahora vuelven a ganar las elecciones. No sé si la OEA va a hacer otro informe para que repitan las elecciones. Entonces, son papeles bastante tristes. Y si me deja terminar, 7 expedientes finalizados, como le decía, ¿verdad? Entonces, aquí hay varias reflexiones que hacer, claro, ¿verdad? De nuevo, el llamado a la valentía de los magistrados. Nosotros administramos justicia electoral, ¿ya? Y si nosotros no aplicamos bien las reglas, sucede lo de los boxeadores, ¿ya? O sucede lo de los 100 metros planos. Usted le está dando más oportunidad, ¿verdad?, a ciertos funcionarios, a ciertos candidatos, que a otros. Y eso incluso ya podría considerarse como un fraude, esa omisión, ¿ya?, si usted no interviene. Entonces, en la propuesta que yo formulaba incluso señalaba, y vean, aquí hay responsabilidades compartidas. Hoy va para los diputados de la Asamblea Legislativa. Se hacía la propuesta para que incrementaran las multas, ¿ves?, que al menos la pusieran en dólares, pues de 10.000 a 50.000 colones. Y los diputados no aprobaron esa reforma, ¿ya? Que incrementaran las multas, tal vez así alguien se iba a detener. Pero si eso no fuera posible, después veníamos con la diversificación. Eso planteaba yo. Aquí está planteado, de las sanciones. Es decir, si usted tiene mucho dinero, no le va a importar pagar $50.000, $100.000. Entonces,
usted tiene que cambiar el tipo de sanción, no solo una sanción pecuniaria, y decir, por ejemplo, si este candidato reincide, al menos reincidir, en violar el artículo 81 de la Constitución y hacer campaña anticipada, esta persona no va a poder inscribirse, oiga bien, como candidato. Y así hay en otras legislaciones. Y tercero, ya basta de que el que más tiene dinero sea el que gana las elecciones, el que puede controlar todas las redes sociales, ¿va? Gana las elecciones, el que compra las encuestas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué proponía? Que sea el Tribunal Supremo Electoral quien administre las franjas de publicidad. Eso sucede en México, eso sucede en España, y ya no hay pleito, porque el tribunal le va a dar al partido, por ejemplo, político FMLN, los minutos que le va a estar con, digamos, con don Manuel Burgos. Le va a dar los minutos que va a estar en el otro canal, competencia suya, que ya no lo menciono, y el otro canal, digamos, de televisión o en la radio. Entonces, eso es más equitativo, porque entonces ya no es usted el que contrata, ya no es usted el que paga. Y los medios de comunicación también, para que no les vaya a dar un ataque también en este momento, porque ya suficientes ataques con la pandemia y la baja de la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, se les compensa vía impuestos, ¿verdad? Porque los medios fueron los que más se opusieron en México y hoy el sistema funciona, digamos, bastante bien. El Tribunal Supremo Electoral, el INE en este caso, en el caso de México, administra las franjas de publicidad y por supuesto a los no partidarios son los que más se quejan porque les toca menos de un minuto. Cuando usted reparte 45 minutos de franja de publicidad entre todos los actores políticos. Así nadie anda comprando y es prohibido que usted saque o promueva, ¿verdad?, cualquier spot en los medios de comunicación. Ese sistema ha funcionado en España, en México y en otros países también del mundo electoral. Doctor, usted decía 32 casos son los que ha visto en total el tribunal de campaña adelantada. Pero ¿cuál es el partido que está siendo más denunciado? ¿Cuál es el partido que tiene más procesos? ¿O cuál es el partido del que hay más quejas? Por si no le trae problemas y me promete volverme a invitar. No, claro, lo vamos a volver a invitar. Que la policía no va a seguir rondando mi casa. Básicamente, bueno, yo entiendo que hay una lógica. Cuando usted tiene el aparato del Estado, esto es como una especie de lógica simple, tiene más recursos, ¿ya? Tiene más oportunidades de utilizar. Eso de andar repartiendo, digamos, alimentos a la población, yo lo veo incluso donde vivo, que hay gente que le han llevado hasta 3 veces, no, ya no quiero, o sea, y a otros que no les han llevado. Pero eso no sería el problema, digamos, sino eso podría ser un problema de transparencia y luego cuando rinda cuentas, pues le van a salir ahí los números, digamos, que ha entregado más a uno y menos a otro, o a otros no les ha dado. El gran tema es que le colocan la fotografía del alcalde, que le colocan la fotografía del funcionario, o que el mismo funcionario, curiosamente, en vez de estar trabajando, lo va a entregar. En vez de estar en su oficina haciendo muchas cosas, a mí me saldría muy difícil andar entregando, o a usted incluso, vea a nivel nacional cómo puede, pero todas las fotos usted logra salir en todos los departamentos. Entonces, ese es el problema. Y hay jurisprudencia incluso de la Sala de lo Constitucional. ¿Cuándo se debe de entender que hay campaña electoral? Porque también hay campaña política. Claro. Y entonces algunos magistrados, por ejemplo, sostenían, no, es que eso siempre se ha hecho y eso es campaña política. Es decir, no distinguen entre campaña política y campaña electoral. ¿Sí? La campaña política, y nos hemos explicado en reiteradas ocasiones, y la Sala también lo ha señalado en su jurisprudencia, la campaña política se refiere a dar a conocer mis estatutos, digamos, cómo funciona la filosofía del partido político, los principios del partido político. Y eso es válido, que vengan a un programa y digan, sobre todo si es un partido nuevo, en constitución o etcétera, etcétera. Sí. Pero cuando usted ya comienza a promover su imagen, dice que va como candidato a las elecciones 2021, del 28 de febrero, y además promueve su casilla que va a llevar en la lista, yo creo que es demasiado evidente, ¿verdad? Sí. En eso, o promueve todo un video en donde usted es el campeón y usted ha hecho un montón de obras y casi dice lo que va a hacer en el periodo si es electo como candidato. Yo creo que es demasiado, digamos, demasiado sencillo para que usted lo pueda catalogar como propaganda electoral. O sea, hay varios elementos que usted los conecta y le sale sencillamente. Pero no me respondió, doctor, ¿cuál es el partido más denunciado al final? Yo pensé que ya lo había concluido. Sí, pero no es lo mismo que yo lo concluya. Es precisamente el partido de gobierno, ¿ya? Porque está utilizando un montón de recursos, si hablamos, utilizando la doctor, pandemia, etcétera, etcétera. Si hablamos del partido de gobierno en este momento... Aquí están nuevas ideas, por ejemplo, es el partido. Estamos hablando de Gana y de nuevas ideas, pero más nuevas ideas.
porque recuérdese que ahí hay una especie de matrimonio un poco así, un poco extraño, ¿verdad? Pero bien, ahí está, porque al menos llevan coaliciones también sí. Para diputados, y luego sigue el CDEVA que lleva otras coaliciones, ¿va? Así es de que los expedientes que se están instruyendo, ¿verdad? Y al menos que ya están firmados, entiendo que más de alguna firma le falta, son, como le digo, básicamente en este momento en contra de Nuevas Ideas, en contra de Gana, de Arena y del FMLN. Al menos los seis casos, digamos, iniciados, ¿verdad? Sí. 6 casos iniciados. En 2 todavía tenemos problemas, ¿verdad? Si tenemos los votos también para eso. Doctor, pero realmente preocupa, digamos, el papel que está jugando el Tribunal Supremo Electoral y las acciones que usted está, en este caso, digamos, de las que estamos conversando, en donde decía de que el árbitro, en este caso, pues, está, digamos, jugando un papel un tanto gris a la hora de actuar, porque al final, digamos, es el árbitro sobre el que recae también mucha de la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Sí, el problema es de que eso atenta contra la misma imagen del Tribunal Supremo Electoral, cuando usted no se ve como un juez decidido, valiente, para aplicar las sanciones correspondientes. Y como esto se ve en las estadísticas, yo le estoy dando estadísticas porque son datos objetivos. Ahora, vamos a tener el valor, ¿verdad?, de llegar a la parte sancionatoria, ¿verdad? Y en cuánto tiempo usted va a llegar a la parte sancionatoria. Y si usted ni siquiera ha abierto un expediente en contra del presidente de la República, por miedo o por lo que sea, ¿verdad?, después de año y medio, bajo el argumento de que le tocaba al organismo colegiado anterior, por ejemplo, y en el colegiado anterior no se obtuvieron los votos tampoco para diligenciar ese procedimiento, entenderá, porque hay magistrados que ya trabajan con el gobierno. O sea, la ecuación es simple, o sea, no se necesita ser muy inteligente para eso. Así es de que yo sí, un llamado bastante serio, lo dije que lo iba a hacer, a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral a asumir con valentía. Si hay amenazas de que no van a pagar el salario del Tribunal Supremo Electoral, que por cierto lo han estado pagando, le quiero decir, hasta anticipado. O sea, no, espero que después de la multa también lo paguen, ¿verdad?, de esa manera, no como ha sucedido con la Asamblea o con la Corte Suprema de Justicia. Pero yo prefiero, oiga bien, que no me paguen el sueldo y aguantar, si quiere, unos días con los créditos, hipotecas, etcétera, etcétera, a parecer de que estoy beneficiando prácticamente a un partido político, a unos partidos políticos en detrimento de otros. O sea, que estoy renunciando a mi función de ser juez, ¿verdad?, imparcial, y estoy renunciando a mi juramento también de cumplir con las leyes y la Constitución de la República. Doctor, pero ahí hay un punto importante, que es, digamos, el hecho de que el tribunal tenga un problema en su origen, que es designado por partidos políticos en la Asamblea Legislativa, y prácticamente se vuelven, digamos, una representación de esos partidos a la hora de que toman decisiones en el Tribunal Supremo Electoral. Pero no me responda, doctor, vamos a ir a la pausa y cuando volvamos me da su comentario sobre esto. Les pedimos a ustedes que sigan con nosotros, este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Volvemos. Conversamos esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM con el doctor Julio Olivo Granadino, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Uno de los primeros puntos que hemos estado abordando es, digamos, la situación de la campaña adelantada, las denuncias de campaña adelantada que ha recibido el tribunal. El doctor nos adelantaba y nos daba datos de que son 32 los casos que han documentado, pero sabemos, doctor, que esto se ha ido incrementando considerablemente y va a seguir incrementando en el transcurso de los días que faltan previos al inicio de la campaña electoral. De hecho, pues un dato nuevo que nos daban era que hay 11 casos más que se trata de vallas instaladas en diferentes puntos del país. Esta situación, obviamente, doctor, en determinado momento el tribunal tiene, digamos, que intervenir en todos estos casos, pero usted nos decía que uno de los factores en contra es el tiempo para celebrar cada una de las audiencias por cada uno de los casos que ustedes reciben. Sí, algunos argumentos, por ejemplo, de más de algún magistrado, recuérdese, estábamos en un periodo como anormal, ¿verdad? Sí. Pero ese periodo anormal no evitó que hubiera algún partido político que aprovechara, digamos, cierta estructura para poder hacer campaña, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, lo bueno es de que ya yo creo que se está despertando en este tema y se está tratando de trascender
¿verdad? Debo de pensar eso incluso de buena fe, que vamos a comenzar, por ejemplo, señalando audiencias y pasando a la parte sancionatoria, de pasar de las medidas cautelares que ya tienen su efecto de bajar la propaganda de esa persona o de ese candidato, pero recuérdese que aquí hay estrategias, ¿verdad? Estamos en una especie de selva política, entonces hay estrategias y hay como un submundo en donde usted dice una cosa y hace otra, ¿va? Usted firma un pacto, por ejemplo, y dice, no, yo voy a respetar la Constitución, pero detrás está haciendo cosas, está poniendo vallas, está diciendo su número, se reúne con comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, pasar de las medidas cautelares que ya tienen su efecto, y algunas, digamos, más que otras, por lo que le señalaba de que en algunos casos usted manda a quitar, por ejemplo, un spot de un candidato o de un partido político, pero más tarda usted en que lo quiten, en que él saque uno nuevo. Ya, esa es parte de las tácticas que se utilizan en esta contienda electoral, o algo así que yo ya tengo, como tengo dinero, tengo preparado 5 spots más que los voy a lanzar. Entonces le mando a quitar uno y saque el otro, le manda a quitar el otro y saque. Entonces, en realidad hay una falta de ética en política, o las sanciones en realidad no asustan, ¿verdad? Y solo asustan a aquel que las quiere aplicar, porque ni las queremos aplicar y al que se las vamos a aplicar, no, $10,000 o no le hacen 10,000 colones en este caso. Bueno, mire, colones. uno de los puntos que decíamos era, digamos, el tema, me decía usted, de que la Asamblea Legislativa no había querido, digamos, entrar de lleno a una reforma para proceder a hacer cambios al proceso de sancionar. Pero esto, digamos, es un tanto complicado porque al final los sancionados serían los mismos partidos políticos, que son los que tienen representación en la Asamblea Legislativa. Y resulta difícil creer que un partido se va, digamos, a autosancionar y se va a autoaplicar la ley cuando son ellos los que cometen, digamos, las irregularidades en el tema de la campaña. Sí, eso es parte, como le digo, y algunos, digamos, cuando están en campaña prometen, ¿verdad?, el cielo, la tierra y las estrellas, y la población, digamos, sobre todo la población de más bajo nivel educativo, digamos, tiende a creerlo más. Esto está estudiado, digamos, en las estadísticas. Entonces hay que hacer ese llamado, pues, ¿verdad?, que la población compare, contraste, sobre todo con todo esto que aparece, yo digo, el reino de la mentira y la estupidez, que son las redes sociales, que se dice cualquier cosa en las redes sociales, y eso está siendo ahorita nuestro principal enemigo, al grado tal, y enemigo de la democracia también, porque con mucha facilidad, digamos, se convence a los incautos, ¿verdad?, los falsos profetas convencen a los incautos, y con mucha facilidad también usted puede demoler todo el edificio de la democracia que se ha venido construyendo desde los acuerdos de paz. Entonces hay que tener mucho cuidado, y un edificio que se ha construido es precisamente de esta democracia incipiente que tenemos, es precisamente el respeto al Estado de Derecho, ¿verdad?, el respeto a las reglas del juego, ¿verdad? Entonces no es que el pueblo, como le dijera, usted en una encuesta va a decidir. Por ejemplo, si usted le pregunta al pueblo, a mí me sorprende todo eso, si no quiere pagar impuestos, por supuesto que le van a decir que no quiere pagar impuestos, pero entonces ¿cómo se va a mantener, digamos, un Estado? ¿Ya? Si usted quiere votar porque desaparezca el Tribunal Supremo Electoral, le aseguro que votan, ¿verdad? Y bravo, que desaparezca, porque van a hacer, y los sueldos se los voy a donar ¿verdad?, no sé, a un hospital o a los más pobres, etcétera, etcétera. Entonces, no toda, digamos, la ciencia no se va por votación. Entonces hay cosas que quizás los diputados y diputadas que en el sistema representativo deberían de valorar qué es lo más conveniente para, digamos, el género o la mayoría de la población, y no lo que es más conveniente para el partido político o para un candidato en especial, porque luego esa regla que yo no he querido aplicar me puede venir en contra también, ¿ya? O sea, luego se me revierte, porque si ahora estuvieran esas reglas de multas, digamos, incrementadas o de sanciones diversificadas, o si el tribunal tuviera la posibilidad de regular, porque le quiero contar algo que puede ser más grave, incluso para la democracia, para los partidos políticos, para los candidatos no partidarios, que tenemos bastantes candidatos no partidarios, hay que decirlo, y se están revisando libros y ellos están pujando ahí porque se hagan una cosa y se haga otra, y qué bien, pues, porque esa es parte de la democracia. Pero también el financiamiento, por ejemplo, de la campaña electoral, de la campaña que hacen los partidos,
puede también estar en riesgo en una democracia que está en riesgo. Sí. Una democracia que está en riesgo, con visos de dictadura. Y ese tema pues lo podemos discutir quizás más a nivel intelectual que como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, mis preocupaciones, ¿verdad? Por que se está prácticamente renunciando al pacto de los acuerdos de paz, el segundo gran pacto de nación, sí, después del acta de independencia, ¿verdad? Se está renunciando, se está demoliendo todo el edificio de la institucionalidad construida por los acuerdos de paz, aún en las funciones que se están otorgando, por ejemplo, a la Fuerza Armada, que ya no son excepcionales, sino que parecen ser ya cotidianas, y a Policía Nacional Civil casi renunciando a las funciones de seguridad pública. Entonces, en materia electoral esto tiene que ver porque nosotros nos vamos a enfrentar, ¿se acuerdan?, a un plan de seguridad también, que a mí me ha tocado manejarlo. Y ya me imagino más de algunos de estos funcionarios que incluso en el evento electoral anterior casi se rebelaron para querer votar. Son secretos que yo no he contado, no he querido contar. Lo voy a escribir mejor en el 2025. Todo lo que sucedió en la elección esta fue bastante delicada. Entonces ahora viene el tema oiga bien, le voy a que hay el canal de televisión del Estado debe proveerle espacios de manera equitativa, y el tribunal tiene que regular también esto, porque está contemplado en el código. Le tiene que proveer franjas como las que no se dan a nivel de los medios privados, sí, y le tiene que repartir equitativamente, me guste o no me guste, el canal del Estado le tiene que repartir en los noticieros y en todo un espacio para los partidos políticos, para la propaganda electoral de los partidos políticos cuando inicie el periodo de campaña. O sea, no quisiera pensar de que ahorita voy a promover también un montón de campañas en favor de un partido, ¿verdad?, y después les voy a dar la franja a los otros. Entonces la gran pregunta es si se lo va a dar el gobierno ese espacio a los partidos políticos. Ojo en esto, por la equidad en materia electoral. ¿Y eso está reglamentado? Eso está en el Código Electoral, que usted le tiene que dar una franja a cada uno, minutos a cada uno, parecido a la propuesta que yo le decía, pero que el tribunal lo debería de administrar. ¿Por qué esto no se ha aplicado antes? No siempre se aplica. Usted va a ver en la televisión educativa que ellos promueven, ahí va a ver los espacios de los partidos políticos. O sea, todo el tiempo se ha aplicado, al menos desde el 92, 94 por ahí. ¿Sí? Doctor, está regular. Hay una pregunta que digamos que seguramente nos asalta pues a todos, el tema del vacío que puede haber en El Salvador en cuanto a regular la campaña que se hace a través de las redes sociales, porque hasta ahora se había dicho de que ahí hay pues un espacio que es abierto y que se convierte, digamos, en un espacio que se presta a todo. Ya usted decía de que las redes se han vuelto pues un problema a la hora de difamar, de insultar y también de promover perfiles. Entonces, pero la pregunta es qué pasa en El Salvador con la legislación que no puede, digamos, ni siquiera, o no tiene las herramientas para poder intervenir este tipo de campaña que se hace en redes sociales y que tiene hasta hoy pues una fuerte influencia en todo lo que pasa en el país. Sí, en realidad, fíjese que en esa parte sí, este organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral ha dado un paso, digamos, hacia el desarrollo de esta materia. Todos los países tienen ahorita ese problema. El problema se le llama de la fake news, de las mentiras falsas que afectan a la autoridad electoral, porque se meten hasta dar resultados electorales y hasta decir quién gana. O sea, y la gente se lo cree, pues, ¿ya? Sí. Y generalmente las encuestas, quien compra las encuestas, lleva las de ganar. Yo he hablado con encuestadoras así en otros países del mundo, y porque mi posición es de que las encuestas deberían delimitarse aún más, porque inciden también en la población, ¿ya? O sea, la población ya no piensa con cabeza propia, sino que le están metiendo como una idea, ¿ya? Le están metiendo como una idea, y generalmente, psicológicamente, está demostrado que la población le va a apostar al ganador, al que la encuesta dice que va ganando, y ese es un efecto con el que juegan los dueños de las encuestadoras. Pero bien, en el tema de la propaganda anticipada, en este tema de las redes sociales, el Tribunal Supremo Electoral ahí se ha dado un salto en relación al organismo colegiado anterior. Es decir, no logramos en el colegiado anterior entrar en el tema de las redes sociales, salvo en la propaganda que era pagada. Fíjese, cuando es propaganda pagada, sí podíamos detectar quién la había pagado y por lo tanto, digamos, dirigir la demanda, ya sea dirigir el procedimiento, ya sea de oficio, o que alguien dirigiera la demanda hacia ese ente, digamos, cuando se había pagado. Y llámese fake news, ¿cómo se llama esto? Facebook
Twitter, Instagram, todos estos medios, y WhatsApp, porque hasta por WhatsApp se hace propaganda. Entonces, el artículo 175 le dice la prohibición de la propaganda anticipada. Y dice, se prohíbe a los partidos políticos o coaliciones y a todos los medios de comunicación, fíjate, porque los medios también pueden, discúlpeme que le insiste en eso, yo sé que su medio no anda en eso, pero bien, por si acaso se le ocurriera. Personas naturales o jurídicas, hoy, hacer propaganda por medio de la prensa. Ahí están los espacios donde se permitía. La prensa, prohibida, la radio, la televisión, mitines, manifestaciones, concentraciones, hojas volantes, vallas, aparatos parlantes y en lugares públicos. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, como esta norma no ha sido reformada, engloba en la casilla de lugar público, espacio público, las redes sociales. Y en esa categoría, si usted hace propaganda en un lugar, ¿cuál es el lugar más público ahorita sobre la faz de la tierra? Y son precisamente ese espacio cibernético, ¿verdad? O no sé cómo le pueda llamar un experto en esta materia, en donde se está desarrollando, en donde se están dando, digamos, todos los eventos, en donde se ganan o se pierden elecciones, claro. ¿Ya? Después del Brexit, si usted quiere, ¿verdad? Que la gente le meten una idea de que alguien es corrupto y no logra quitarse que es corrupto y es corrupto y es corrupto, y bueno, y gana las elecciones, o los partidos son los malos, son los demonios, ¿ya? Y yo soy el bueno de la película. Entonces, si usted logra promoverse que es el bueno de la película y es el más guapo y es el no sé qué, que hace hasta milagros, ¿verdad? El más poderoso, etcétera, etcétera. Ese es el que gana generalmente las elecciones. Entonces, pero, doctor, ¿qué hace el tribunal? Le quiero terminar. Hoy se ha metido en ese tema, en ese espacio público, a regular. Y con gran suerte se está planteando incluso, si usted ha oído hablar a otros magistrados, incluso al magistrado el licenciado Wellman, en el tema del pacto ético digital. Se está planteando un pacto con los partidos políticos, con los principales actores, para que respeten y dejen de hacer campaña en esas redes. Pero como eso no es suficiente, va a haber un monitoreo de la campaña que se está dando en redes, que ya se está haciendo por parte de la unidad de comunicaciones y con alguna inyección de presupuesto allí. Y lo que se hace es detectar qué cosas están haciendo campaña. Se comunica usted con el gerente regional o el gerente mundial de estos medios, ¿verdad? De estas plataformas virtuales, y le dice, mire, esta persona está haciendo campaña, y le gira un oficio, y por favor bájela, ¿verdad? Porque eso es ilegal en mi país. Y vienen ellos y lo bajan, ya, la campaña. Entonces, de esta manera usted está, de alguna manera, tratando, digamos, de control social, porque más de algún partido que ustedes, algunos solo van a hacer en los medios tradicionales campaña, pero el otro está haciendo en los otros medios, que son millones de personas las que lo están viendo. Sí. Entonces, eso no se vale. Quítele usted a más de algún candidato o a más de algún partido las redes sociales y se va a venir para abajo. Doctor, yo tengo una interrogante. ¿Qué está en juego para el Tribunal Supremo Electoral? Está organizado, planteando árbitro, o un verdadero árbitro, como debería de ser. Entonces, ¿qué está en juego para el tribunal? Usted nos decía el peligro de que, digamos, se dinamite la credibilidad del ente colegiado como organizador de elecciones y también como rector de todo lo que compete a un proceso electoral. Pero desde su punto de vista, doctor. Lo que pasa es que yo reacciono a esto porque y lo advertí al Tribunal Supremo lo que se venía. El problema es de que esto va a ser una bola de nieve que va a ser inmanejable. Imagínense, ¿cuándo va a celebrar usted 50 audiencias, ya, con las partes presentes? O ya sea virtual o de manera presencial. Digamos que la pandemia no sobre todo en la población existieron, ¿verdad? Todo ese... Nadie quería venir ni a los canales ni nada, ni caminar. Y alguna gente todavía no sale de sus casas. Yo conozco gente que tiene pánico y hay psicólogos que los están tratando. No sé si se los va a pagar el Estado también a los psicólogos. Pero bien, entonces lo que está en juego es la democracia de este país. Un principio que se llama equidad electoral. Haciendo campaña, la fecha, o sea, se acabó.
¿Ya? O sea, no está siendo equitativo, a menos que algunos honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral luego digan, usted, como ya hizo demasiada campaña, ya fue sancionado 1, 2, 3 veces por campaña y a usted le da risa la multa que le estoy poniendo, usted ya no va a hacer ninguna campaña a partir del 27. Algo así como los niños, usted ya jugó demasiado campaña. ¿Verdad? Y esa lo va a hacer a partir del 27. Claro, eso no lo puede hacer usted porque no está. Las multas, las sanciones deben de estar regladas, porque más de algún administrativista me debe estar escuchando y debe estar arreglado. Usted no lo puede hacer porque no hay una reforma en ese sentido. Ok, muy bien. Doctor, para cerrar, me gustaría saber el tema del presupuesto. Hace unos días se decía de que el tribunal iba a solicitar un refuerzo de 5 de la situación sanitaria que se está viviendo, y se dijo que el presupuesto que le dieron al tribunal se hizo previo a la pandemia. Entonces, y la pandemia aparece y ahora pues se mantiene y seguramente va a estar todavía cuando las elecciones se desarrollen, y a partir de esto se decía se va a necesitar dinero extra, se hablaba de 5 millones. Esto ya lo hablaron en el tribunal y ya definieron, digamos, si lo van a pedir o cuándo. Que hemos para el, digamos, de seguridad sanitaria, digamos así, por esto de la enfermedad del COVID, y para resguardar a la población y que la población esté segura que va a llegar a centros de votación que tienen toda la sanitización necesaria, es necesario, valga la redundancia, solicitar un refuerzo presupuestario, ¿verdad? Porque no estaba dentro de que nos han... Y el anterior ministro, ¿verdad?, dijo de que no eran necesarios otros 10 millones y nos querían recortar un poco más, le quiero decir, pero con algunos cabildeos y presiones se logró llegar a los 45 millones. O sea, digamos que ese presupuesto todavía no está completo. Y si ese presupuesto con mucho... Aunque del gobierno, ese es el temor, digamos, real. No sé si me logra percibir. Ahora, claro, hablar de presupuesto, me dicen, bueno, ¿y cómo vas a llegarle a pedir presupuesto? O sea, si no da el FODES y no da esto otro, etcétera, etcétera.